Soy el titular de la Dirección Distrital 25, cabecera de demarcación en Xochimilco, y seré quien conduzca esta asamblea comunitaria informativa como persona moderadora o anfitriona, junto con la persona secretaria, la maestra Evelyn Casarrubias Martínez, que está a mi lado izquierdo, y siendo las 18:16 del día 17 de noviembre de 2023, conforme con la convocatoria respectiva, da inicio la Asamblea Comunitaria Informativa en la demarcación territorial de Xochimilco para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Para efectos de que tengan conocimiento, les comunico que esta asamblea comunitaria informativa se está videograbando y va a ser publicitada en la página de internet del instituto, en sus redes sociales y en el canal de YouTube del instituto, por si ustedes quieren consultarlo posteriormente. Asimismo, de esta asamblea se va a elaborar un acta circunstanciada donde estén los datos más relevantes e importantes del evento. También, si ustedes gustan, acercarse al frente para que podamos ubicarlos, y en el punto número 5 del orden del día, si es el caso, ustedes podrán formular preguntas a los expositores sobre los temas que nos acompañan hoy en el orden del día. En esta asamblea están presentes las siguientes autoridades o funcionarios del Instituto Electoral de la Ciudad de México: el licenciado Javier Alejandro Olvera Toski, jefe de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos; la licenciada Mariana Santamaría Vallejo, analista; por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, la licenciada Fabiola Bennett Bautista, analista de la Dirección Ejecutiva; por parte de la Dirección Distrital 19, el licenciado Mauricio Muciño, titular del órgano desconcentrado de la Dirección Distrital 19, y por parte de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y representando a esta área técnica y a la oficialía electoral, el licenciado Jorge Antonio Molina López, quien se desempeña como subdirector de esa área técnica, pero viene en representación de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y de Oficialía Electoral. Para este evento se dirigió la convocatoria, los documentos que vamos a ver, a los siguientes pueblos originarios de Xochimilco: San Andrés Aguayucan, San Francisco Tlanepantla, San Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemuaya, San Lucas Xochimanca, San Luis Tlaxaltemalco, San Mateo Jalpa, Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz Acalpisca, Santa Cruz Xochitepec, Santa María Nativitas, Santa María Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco. Todas las personas que nos acompañan de pueblos originarios, así como ciudadanos, van a quedar debidamente integrados al cuerpo del acta. No los menciono porque no tengo ahorita la lista de asistencia, por si llegan más personas puedan anotarse. Asimismo, les comento que en el registro les estamos entregando un folleto, información, para que ustedes puedan tener la documentación que les entregamos con antelación y puedan seguir las diapositivas que ahorita vean ustedes con la información que les presenten los compañeros. Por otra parte, les daré algunas indicaciones para llevar un buen desarrollo de esta asamblea. Durante el desarrollo de esta asamblea se les pide a las personas asistentes mantener silencio, ya que esto permitirá escuchar con claridad a la persona que tome el uso de la palabra, salvo quien encuentre el uso de la voz, pues obviamente que tiene la libertad para expresar las ideas. Para una mayor fluidez y agilidad en el desarrollo de la asamblea,
Las personas asistentes que deseen hacer uso de la palabra podrán hacerlo levantando la mano en el punto 5 del orden del día, relativo a la deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Las personas asistentes tendrán derecho a participar hasta en 3 ocasiones, cada una hasta por 3 minutos. Para tener un control en los tiempos durante las intervenciones, se les indicará cuando el tiempo de intervención haya concluido. También les comento que no habrá traducción a la lengua de señas mexicana por no contar el Instituto Electoral en este momento con suficiencia presupuestal para este concepto. Por otra parte, un resumen del acta de la presente asamblea podrá ser traducida a una lengua indígena si así se solicita por las representaciones de los pueblos originarios que nos acompañan. Finalmente, se le recuerda a todos los ciudadanos y ciudadanas presentes que los documentos y materiales de difusión les han sido comunicados vía correo electrónico, vía WhatsApp, pero también están disponibles en la página de internet del Instituto www.ism.mx en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas, y ahorita, en unos momentos, el maestro Leopoldo Madrigal les va a presentar un código QR para que ustedes puedan, si es de su agrado, con sus teléfonos marcarlo y poder ir directamente al micrositio de la página. Maestra secretaria, por favor, le solicito que dé lectura al proyecto de orden del día de la Asamblea Informativa. Con todo gusto, buenas tardes a todas y todos. El orden del día para la reunión de hoy es el siguiente. El punto número 1, pues, es la propia lectura de este orden del día. El punto número 2, antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. El punto 3, la presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. El punto número 4 serían los aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. El punto número 5 del día sería deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Pregunto a los presentes si están de acuerdo en el orden del día que acabo de dar lectura. Muchas gracias. Es cuanto. Por favor, secretaria, proceda con el desahogo del orden del día. Bien, el segundo punto del orden del día que tenemos listado sería la exposición de los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa a la que ustedes están asistiendo el día de hoy. Para tal efecto, la maestra Evelyn Casarrubias va a exponer lo relacionado con el punto número 2 del orden del día. Por favor, maestra. Claro que sí, muchas gracias, maestro. Les voy a platicar brevemente el motivo por el cual ustedes se fueron convocados el día de hoy a esta asamblea para darles la información siguiente. Si me pudiera ayudar el maestro Rogelio con la presentación. Bien. Como es de su conocimiento y ustedes ya tienen el contacto y saben que cuando existe un derecho que las personas consideran que ha sido vulnerado, pues se recurre a los tribunales para que estos decidan qué es lo que corresponde en derecho, ¿no? Pues en este caso existe una resolución que emitió en este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en un momento les doy el número, me parece que está aquí, bueno, sí, ya está. Es el JDC 56-2023, en donde le pide al Instituto Nacional Electoral, que es el órgano encargado de organizar las elecciones a nivel federal en los estados, que haga una serie de modificaciones en los lineamientos
lineamientos que en su momento aprobó, ¿sí?, para dar cumplimiento a una figura que van a conocer ustedes y que mis compañeros les van a explicar más adelante, que se llama la autoadscripción calificada. Pero antes de pasar a ese tema, quiero decirles y comunicarles que en esta resolución, las personas que se inconformaron le hicieron la petición al tribunal de que esta información que se les va a proporcionar se hiciera pues de la mayor difusión. Sí, por eso estamos aquí. Como parte de esas acciones que nosotros estamos llevando a cabo, porque también no solo al Instituto Nacional Electoral se le pidió que hiciera una serie de modificaciones a esos lineamientos que les comento, es que nos da vista a nosotros como organismos públicos locales electorales, en este caso al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que los convoquemos a ustedes y para que les demos la información relacionada con pues lo que tiene que ver con los derechos que ustedes han adquirido para formar parte de esas candidaturas que se van a elegir o que se van a postular, perdón, para los cargos de elección popular del siguiente año, ¿sí? En este caso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para poder aterrizar todo esta cumplimiento de la resolución de lo que nos pide la Sala Superior, el 10 de septiembre de este año aprobó un acuerdo a través de nuestro órgano de máxima decisión, que es el Consejo General, en donde se emitió primeramente unos lineamientos para la postulación de candidaturas, estas que les estoy hablando, que son para jefe de gobierno de la Ciudad de México, los diputados, las alcaldías y las concejalías de la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Dentro de esa postulación para los cargos, también el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México tuvo que aprobar un plan de trabajo para hacer estas reuniones. Primeramente, se reunió de manera interna con todas las áreas que están involucradas, que serían en este caso la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, la Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística, que también están involucradas en este aspecto, y el 21 de septiembre de 2023, tanto estas áreas como el Consejo General del Instituto, el día 22, al día siguiente, aprobaron en una sesión urgente un plan de trabajo que tiene que ver para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas. Estas acciones afirmativas ya están consagradas en la Constitución y también en el Código Electoral que nos rige en la Ciudad de México. Lo que pasa es que con esta resolución del tribunal se nos ha pedido a estas fechas que les comuniquemos que estos derechos existen y hay una serie de reglas para poder acceder a esos cargos, que es lo que más adelante les van a platicar mis compañeros. Entonces, yo no quiero abundar más en el tema. Y quisiera comentarles en este caso que ese plan de trabajo sí nos lleva precisamente no nada más a comunicarles a ustedes como instancias, como pueblos, como autoridades, toda esta situación que impera en cuanto al ejercicio de sus derechos. También el plan de trabajo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó para estas acciones, pues posteriormente va a involucrar a partidos políticos, a quienes también se les tiene que participar de esta información, porque ya también están próximas a empezar pues ciertas fechas que también les van a comentar mis compañeros, en donde vienen pues la postulación de candidatura, las precampañas, las campañas, etcétera. La integración y remisión de los reportes que se van a integrar de todas estas actividades que estamos haciendo, pues se las vamos a comunicar a la Sala Superior del Tribunal para que tengan conocimiento de que a ustedes se les convocó, se les proporcionó la información y obviamente pues está el testimonio de lo que se está grabando en este momento y la información que se les va a brindar. Ese informe final lo presentará el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México al tribunal y obviamente se le irá dando el seguimiento debido. Entonces, no quiero abundar más para no quitar el tiempo a mis compañeros y pues hasta aquí quisiera dejar esta breve información relacionada con el antecedente de por qué están ustedes aquí. Es cuanto. Gracias. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Bien.
Bien, con todo gusto, señor anfitrión. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Gracias, secretaria. Para tal efecto, la licenciada Elizabeth Martínez Serrano, quien es subcoordinadora de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana de la 19 Dirección Distrital, que está a mi lado derecho, va a ser la persona que se va a apoyar con unas diapositivas para que las puedan seguir ustedes, la explicación de cuáles son las acciones afirmativas que refiere el documento al que hizo con antelación la secretaria de la Asamblea y que ustedes también tienen en su poder. Por favor, licenciada Martín Serrano. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco el tiempo que se toman para venir a esta Asamblea General informativa, que para nosotros pues es importante porque tenemos, bueno, valga la redundancia, información necesaria para ustedes que forman parte de los pueblos originarios de Xochimilco. Y bueno, pues para redondear todo el tema de la resolución de la sentencia de la Sala Superior que acaba de comentar la maestra Evelyn, es importante que vayamos conociendo, y que es lo que les voy a dar el día de hoy yo, conociendo como los temas y los términos que se manejan en el día a día en el marco del proceso electoral ordinario, ¿no?, en este 2023-2024, y que bueno, pues es lo que voy a ir abordando, todo enmarcado justo en el tema de las acciones afirmativas que se deben de seguir para postular candidatos a los cargos de elección popular. Antes de iniciar, quisiera comentar sobre los documentos que recibieron cuando se registraron. Se les entregó información impresa sobre este tema, un folletito y un tríptico, que bueno, trae la información, si bien la trae sintética, también la trae como de muy fácil lectura, y que creo que valdría la pena pues la lectura completa más adelante para que bueno, pues para que complementen lo que aquí decimos con esa información. También vienen datos de contacto por si tienen alguna duda ya saliendo de aquí, pues también pueden llamar vía telefónica, consultar la página de internet, o bueno, sí, con todo gusto los recibimos en las direcciones distritales para apoyarlos, dándoles alguna información adicional que requieran. Entonces, ahí están los datos y considérenlos, por favor. Se les entregó también un formato de características socioculturales de los pueblos y barrios originarios. Se les hacen una serie de preguntas muy sencillas también, pero que son información que va a servir como insumo para la siguiente etapa de estas acciones que se han implementado por parte del instituto, que es información que se va a sistematizar para ofrecer a los partidos políticos en la segunda etapa de estas acciones que se están llevando a cabo. Entonces, también les pediría que se tomen como los 2 o 3 minutitos para contestarlos, y al final de la asamblea los puedan entregar, bueno, a cualquier personal del instituto, que estamos para servirles. Y se les entregó un formatito también para ir anotando sus inquietudes, sus dudas o preguntas, para que al final de las exposiciones pues puedan ustedes justamente no olvidar las dudas que les van surgiendo a lo largo de las exposiciones, para que al final las podamos abordar y les demos contestación. Entonces, bueno, para eso es el formato de preguntas que se les entregó al inicio. Bueno, pues
Los puntos relevantes que vamos a abordar a lo largo de la exposición, el maestro Leopoldo Madrigal y una servidora, es algunos términos y conceptos sustantivos sobre lo que es el proceso electoral ordinario 2023-2024, el tema específico de qué son las acciones afirmativas en este mismo contexto del proceso electoral, qué implica la postulación para ocupar cargos de elección popular y cómo se van a aplicar estas acciones afirmativas en ese sentido de la postulación de candidatos. Se va a abordar el tema sustantivo de la autoadscripción calificada, que bueno, pues ya lo veremos con mi compañero maestro Madrigal. Hablaremos un poquito de un sistema informático que se va a implementar en ese proceso, que es el Conóceles, y finalmente abordaremos algo sobre cómo se protegen sus derechos político-electorales cuando hay alguna inconformidad sobre los resultados o las acciones en este marco del proceso electoral. La siguiente, por favor. Bueno, concepto del proceso electoral. ¿Qué es el proceso electoral local ordinario 2023-2024? Bueno, pues nada, es el conjunto de actos, de acciones que dan inicio en septiembre del año anterior al día de la jornada y bueno, pues que concluyen con la validez de las candidaturas o de las elecciones, digamos, y esto es de septiembre de este año, inició el 10 de septiembre este proceso electoral y concluirá pues el próximo año. ¿Cuándo? Pues cuando terminen todas las acciones de medios de impugnación que se resuelven a lo largo del proceso, y con eso se concluye el proceso electoral. ¿Y cuál es el objetivo de este proceso? Pues justamente que elijamos a nuestros representantes, es decir, se elegirán cargos de elección popular, jefatura en la Ciudad de México, particularmente la jefatura de gobierno, las diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, y se elegirá un alcalde o una alcaldesa por cada demarcación territorial y sus concejales correspondientes. Bueno, en este sentido, todas las personas o todos los actores involucrados, autoridades electorales, partidos políticos, ciudadanía, inician una serie de acciones que tienden justamente pues a este propósito, ¿no?, de elegir a estos cargos de elección popular. En particular, los partidos políticos tienen una preponderancia, una importancia específica, porque ellos serán quienes tienen la labor de buscar registrar a sus candidatos y candidatas a estos cargos de elección popular de una manera equitativa y atendiendo justo a las acciones afirmativas de las que, bueno, se van a abordar de manera ya más específica, y con eso pues se intenta que haya una representación más justo, más equitativa en todos estos cargos de elección popular. Entonces, la vía para elegir candidatos y candidatas a estos cargos es a través justo de los partidos políticos. La siguiente, por favor. Los partidos políticos, cada uno de los partidos que tienen registro ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y ante el Instituto Nacional Electoral, tienen propios estatutos, y en esos estatutos mencionan claramente o detalladamente el procedimiento que van a seguir para elegir a sus candidatos y candidatas. Entonces, bueno, pues eso es a considerar, ya que estos estatutos pues forman parte de la vida interna de cada partido. No se definen de manera externa. ¿Cuándo se eligen a los candidatos o candidatas? Bueno, pues los partidos políticos tienen de entre el 8 de febrero y el 15 de febrero
del año que entra para registrar a sus candidatos y candidatas. Antes existen como algunas acciones que ustedes escucharán seguido en medios de comunicación, que son las precampañas. Estas precampañas inician entre noviembre y enero y bueno, las precampañas son los actos públicos que realizan las personas interesadas en buscar alguna candidatura entre afiliados y simpatizantes del partido político para darse a conocer y para difundir, digamos, su intención de candidatura. Siguiente, por favor. Bueno, esto de los procesos internos, las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? La fórmula es justamente por ejemplo, para diputados y para concejales se elige se postula a un candidato o candidata y debe de tener un suplente que debe de ser del mismo género y debe de atender si atiende a una acción afirmativa, tanto propietario como suplente deben de pertenecer al mismo grupo prioritario que están atendiendo con esa acción afirmativa. Las acciones afirmativas ya las estaremos viendo con mi compañero Polo. Pues dan atención a grupos de atención prioritaria o vulnerables, como personas adultas mayores, como personas con discapacidad, personas indígenas o pertenecientes a pueblos y barrios originarios. Y bueno, pues esas características esa misma característica debe de poseerla tanto el propietario como el suplente de una misma fórmula. Siguiente, por favor. Vemos en pantalla, ya con números, los cargos que se van a elegir en este proceso electoral 2023-2024. Estamos hablando de una jefatura de gobierno, hablamos de una persona titular. Diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional al Congreso de la Ciudad de México, se eligen 66 diputaciones. De estas dos características, la de mayoría relativa es la que se elige por voto directo y estamos hablando de 33 diputaciones de mayoría relativa y un diputado migrante que es electo por las personas que viven temporalmente en el extranjero. Y de la parte de representación proporcional estamos hablando de 32 diputados o diputadas. En cuanto a los alcaldes y alcaldesas, pues estamos hablando de 16 personas titulares de las alcaldías, y concejalías serán 204. 121 de mayoría relativa y 83 de representación proporcional. En Xochimilco particularmente habrá 7 concejalías de mayoría relativa y 5 de representación proporcional. Siguiente, por favor. Bien, entonces redondeando nada más el término de acciones afirmativas, que es un término nodal en esta asamblea, pues son aquellas medidas que se ejecutan para corregir alguna desigualdad o desventaja de grupos de atención prioritaria que históricamente o a lo largo del tiempo pues se han visto desfavorecidos o con una desventaja en el ejercicio de sus derechos. Bien, estas acciones afirmativas en este proceso pues justo busca emparejar busca una mayor equidad y una mayor representación de estos grupos en estos cargos de elección popular, y es justo la información que les venimos a proporcionar para que quede muy claro qué es la acción afirmativa y cómo se deberá de implementar a partir de los procesos que sigan los partidos políticos. Bien, y pues ya sería cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Martínez. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.
Sí, el cuarto punto del orden del día corresponde a los aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Gracias, maestra. Acto continuo, el maestro Leopoldo Madrigal Rodríguez, quien es subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana de la 25 Dirección Distrital, va a comentarles los aspectos relevantes más importantes en relación con el tema, igual como la licenciada Martínez, con base en unas diapositivas que les vamos a presentar y que ustedes tienen o que pueden solicitar, vamos a dar seguimiento a este punto para que ustedes puedan en la pantalla dar seguimiento si tienen el documento y puedan al final hacer las preguntas que consideren pertinentes en el punto número 5. Por favor, maestro Madrigal. Sí, gracias, señor moderador. Igualmente, secretaria, muchas gracias por la deferencia. Y quiero iniciar mi pequeña exposición agradeciendo a los presentes precisamente eso, su presencia en este día tan importante en el que estamos ya inmersos en una de las primeras etapas, es más, la primera etapa del proceso electoral. Esta no es una sesión de clase de modelo electoral, sin embargo va a haber fechas y periodos que tenemos que revisar. Ya los señaló la maestra Casarrubias, así como la maestra Elizabeth, respecto a que estamos insertos ya en el proceso electoral 2023 y 2024. Con muchos de ustedes hemos tenido una comunicación casi permanente en los últimos meses y es también un placer coincidir pues en un tema vinculado ya al proceso electoral que tendrá su culminación el siguiente año, ¿no? Recordemos que estamos en proceso electoral. El proceso electoral se divide esencialmente en 4 etapas. Una es la más larga de todas, que es la primera. En el caso de la Ciudad de México comenzamos ya el proceso electoral en el mes de septiembre de este mismo año y esta etapa se llama preparación de la elección, ¿no? Esta etapa de preparación de la elección va a culminar el día 2 de junio del próximo año, que es la jornada electoral. Y dice la ley, la norma, cuando digo ley norma hablamos de la Constitución Política Federal, pero también la Constitución Política de la Ciudad de México, pero también toda la normatividad vinculada al modelo electoral mexicano, ¿no? El día de la jornada electoral es la segunda etapa del proceso electoral, la tercera etapa es el cómputo y resultados de la elección y el último pues es la declaración de validez. Hoy esta reunión, esta sesión con ustedes tiene que ver con un punto muy importante dentro del marco de la preparación de la elección y es la preparación, la información a raíz de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sepamos todos esto de la accesibilidad para poder ser candidatos o candidatas de acuerdo a lo que señala la norma, ¿no? Pero antes de, le pediría a mi compañero Rogelio, si vamos a la lámina número 9, que aparece en pantalla, donde aparece con precisión la liga digital, el vínculo de Internet, tanto la dirección como tal, pero también el código QR, si ustedes quisieran poner con su teléfono el código QR, los va a vincular con el micrositio de acciones afirmativas para pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México que preparó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En este micrositio de Internet, alojado en la página de Internet del Instituto, vamos a encontrar toda la normatividad, pero también todo el material de difusión, que es un resumen de la normatividad a un lenguaje más ciudadano respecto al tema que nos ocupa, ¿no? Que es las acciones afirmativas para pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. El micrositio se ubica en la página de Internet del Instituto y aparecerá en 3 idiomas, aparecen 3 idiomas, los 3 idiomas más hablados en la Ciudad de México, que son el español, el náhuatl y el mazateco, ¿no? Al final de la presentación volveremos a poner la misma lámina para que, si gustan, incluso una fotografía, tenerla súper presente y si no, como bien decían mis compañeros, estamos a sus órdenes en las 2 direcciones distritales, 19 y 25. Bien, pasaremos entonces a la lámina número 11, que tiene que ver con el tema que nos ocupa de manera pues más precisa, y es los lineamientos de postulaciones para las candidaturas de personas originarias de pueblos y barrios de la Ciudad de México, ¿no? Cuando hablamos de acciones afirmativas, tenemos que hablar de su sinónimo. Una acción afirmativa es una política compensatoria, algo que se pone en la ley para poner el piso parejo,
lo más parejo posible para que grupos históricamente marginados o segregados puedan tener acceso, en este caso, a cargos de elección popular. Históricamente este país ha segregado a los llamados grupos de atención prioritaria. La ley, el Código Electoral, la Constitución Política de la Ciudad de México establecen 14 grupos de atención prioritaria. No diré todos, nada más mencionar, por ejemplo, los grupos de migrantes, pero también los niños, las niñas, las mujeres y, por supuesto, las personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios. En particular, el artículo 14 del Código Electoral de la Ciudad de México establece a los grupos de atención prioritaria con posibilidad de acceder a candidaturas a personas con discapacidad, B, personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, pero también a personas de la diversidad sexual y de género de la Ciudad de México, a personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México y a personas del sector de las personas adultas mayores. Hay más grupos de atención, por supuesto, pero la ley electoral señala estos grupos que aparecen en la lámina en la presentación. Y esta sesión, esta reunión de este momento se deriva de los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en su Acuerdo 91, pero también estamos aquí reunidos en función del plan de trabajo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México en su Acuerdo 94, derivado de la resolución que muy bien explicó la secretaria de esta asamblea. Pasamos a la lámina 12, por favor. Bien, en ese sentido, vamos a hablar mucho de la palabra obligación, ¿sí? Obligación. Los lineamientos señalan que es obligación de los partidos políticos postular a personas pertenecientes a los diversos grupos de atención prioritaria que vimos en la lámina anterior. Lo digo una vez más, personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, a personas de la diversidad de género y sexual, a personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México y a personas del sector de las personas adultas mayores. Bien, la obligación de los partidos políticos es postular a personas pertenecientes a estos grupos, de acuerdo al artículo 14 del Código que ya revisamos. Y en ese sentido el Consejo General lo implementó a través de los lineamientos que ahorita estamos revisando de manera general, ¿no? Además de las postulaciones obligatorias, estas son obligatorias, pero además no en todos los cargos. Ahorita veremos en qué cargos son obligatorias. El Instituto Electoral recomendó a los partidos políticos el postular a por lo menos 2 diputaciones más de mayoría relativa y 2 más de representación proporcional, ¿no? Una cosa es de manera obligatoria y otra cosa es una recomendación que hizo el Instituto Electoral, ¿no? Lo que nos reúne por acá es lo que tiene que ver con la obligación. Así pasamos a la lámina número 13, donde repite la presentación que es obligación de los partidos políticos postular a personas pertenecientes a los grupos que ya revisamos en 3 tipos de cargos. No en todos. La maestra Elizabeth mencionó todos los cargos de elección del próximo año, pero en algunos son las postulaciones que establecen los lineamientos que deben los partidos políticos tener en sus cuadros de candidaturas. Primero, es obligación postular a personas pertenecientes al grupo de atención prioritaria para los cargos de diputados por el principio de mayoría relativa, que bien lo dijo la maestra Elizabeth, van a ser 33, porque hay 33 distritos en la Ciudad de México, y de ellos señala la norma que al menos una fórmula de personas integrantes de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, ¿no? Ese es un primer cargo obligatorio que tienen los partidos políticos para postular. Una segunda obligación tiene que ver con los diputados por el principio de representación proporcional. Cuando decimos representación proporcional, hablamos de, quizás lo han oído, lo hemos oído todos, diputados plurinominales. O nos gusta mucho poner sus siglas, diputados por RP. Cuando decimos los 3 términos hablamos de lo mismo, que son diputaciones que se eligen no por nombre y apellido, sino se eligen por la fuerza del partido político que tuvo, por los votos que se depositaron en las urnas. Esos diputados, que son 32 en la Ciudad de México, se eligen por representación proporcional. En ese sentido, es obligación de los partidos políticos postular al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención prioritaria.
prioritaria. Recordemos, una fórmula es una persona propietaria y su suplente, ¿sí? En caso que una persona propietaria no acabe su encargo, entra en función su suplente, ¿no? Esa es una fórmula, como bien dijo también la maestra Elizabeth. Y un tercer cargo que obligatoriamente los partidos políticos deben postular son para concejalías, ¿sí? Dice la normatividad que se debe postular por partido político al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención prioritaria por planilla. Debo decirles que las concejalías es una figura única de la Ciudad de México. En el país no hay una figura de concejalías con la estructura electoral que tiene la Ciudad de México y está vinculada a la elección de alcaldes o alcaldesa, ¿sí? Tengo el gusto de que nos acompañe el licenciado Humberto Enrique Suárez, de la Junta 21 del INE, ¿no? El INE organiza la elección, como saben, nacional y también la local, pero la elección de concejalías será en su momento incluso computada únicamente por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Rápidamente lo menciono. ¿Cómo funciona esto? Cada candidato o candidata a alcalde irá su nombre, pero también una planilla. Mencionaba la maestra Elizabeth que en Xochimilco la planilla lo constituye el candidato a alcalde o alcaldesa y 7 personas, porque van a ser elegidas 7 concejalías en la alcaldía Xochimilco de manera directa, ¿no? Dice la normatividad que entonces una fórmula de esa planilla, propietario y suplente, debe ser por lo menos de alguno de los grupos de atención prioritaria, ¿no? Espero que tengamos muchas dudas para poder aclararlas al final, porque es un tema nuevo, evidentemente, y es un gusto para nosotros podérselos exponer. Pasamos a la lámina 14, por favor, que es un resumen justamente de estas candidaturas obligatorias, ¿sí? Son obligatorias. En la lámina que ven en pantalla, nos recuerda que cada partido político, como parte de las acciones afirmativas o compensatorias, debe postular en diputaciones, por el principio de mayoría relativa. Vean que aparece personas jóvenes, ¿sí? Entonces, obligatoriamente los partidos políticos para diputaciones debe postular a personas jóvenes, que son entre personas de 18 y 35 años, en al menos 7 fórmulas, es decir, al menos en 7 distritos de los 33 en que se divide la Ciudad de México. Y señala de manera muy específica la normatividad que al menos estas 7 fórmulas deben aparecer en los bloques alto o medio. ¿Qué es esto de bloques o alto o medio? Que tengan posibilidad real de ser elegidos. Porque una de las grandes deficiencias del modelo electoral que tenía era que los partidos políticos ponían para cumplir, digamos, con estos requisitos a candidatos que iban a perder. Con eso cumplía formalmente, pero no tenía posibilidad real de ganar, ¿no? La normatividad en esta ocasión señala, no, debes postular candidaturas en los bloques alto o medio, ¿no? Donde tienes posibilidad real de poder ser elegido. Esto por el tema de personas jóvenes. Y en un segundo bloque, como ven en pantalla, la normatividad establece que el grupo de personas con discapacidad, junto con el grupo de personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, personas de la diversidad sexual y de género, personas afrodescendientes o afromexicanas y personas adultas mayores, que son personas de más de 60 años al día de la elección, 2 de junio 2024, esos grupos de atención prioritaria, dice la normatividad, cada partido deberá postular al menos una fórmula en sus candidaturas, ¿no? Los partidos podrán optar en cumplir con personas con discapacidad o personas originarias de pueblos o barrios o personas de la diversidad sexual y de género o afrodescendientes o afromexicanas o adultas mayores para sus candidaturas. Y también establece la normatividad que al menos esta fórmula o una fórmula debe estar agrupada también en los bloques alto o medio, es decir, que tengan capacidad real de ganar, no en distritos llamados perdedores, ¿no? Esto está vinculado al artículo 37 de los propios lineamientos. Pasamos a la lámina 15, que tiene que ver con la obligatoriedad de los partidos políticos por lo que hace a las diputaciones plurinominales, ¿no? O sea, de representación proporcional. Aquí establece la normatividad que es obligación de los partidos políticos postular al menos 4 fórmulas de personas jóvenes, otra vez, personas entre 18 y 35 años, ¿no? En la Ciudad de México habrá 32 diputados elegidos de manera plurinominal. Entonces, 4 fórmulas de estas 32 deben ser integrados por personas jóvenes. Y también
en el siguiente bloque de personas con grupos de atención prioritaria, que va desde personas con discapacidad hasta personas adultas mayores, cada partido político deberá postular al menos una fórmula de alguno de estos grupos de atención prioritaria. Al menos una fórmula de estas 32, que es la lista de estos 32 diputados plurinominales. Recuerden que no van con nombre y apellido, en este caso es por la fuerza del partido político. Sin embargo, los partidos políticos sí tienen la obligación de presentarlos como en nombre, ¿no? Lo que llamamos orden de prelación, ¿no? Del 1 al 32. Una de estas, una fórmula, es decir, del 1 al 32, debe ser integrada por personas de estos grupos de atención prioritaria. Y así pasamos a la lámina 16, que tiene que ver con el tercer tipo de candidaturas, ¿no? Que son las concejalías en las alcaldías. En este caso, dice la normatividad que, por lo que hace a personas jóvenes, cada partido político deberá postular al menos una fórmula de su planilla de personas jóvenes. En el caso de Xochimilco, recordemos que la planilla es del candidato alcalde o alcaldesa y 7 personas, 7 fórmulas, ¿no? Propietario y suplente. Bueno, al menos una de esa fórmula, una de este par de nombres, deben ser personas jóvenes, ¿no? De entre 18 a 29 años de edad. Y en el otro bloque de grupos de atención prioritaria tenemos desde personas con discapacidad hasta personas adultas mayores, pasando por personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas en la Ciudad de México. Al menos una fórmula de esta planilla debe estar integrada de estos grupos de atención prioritaria, ¿no? Esa es la obligatoriedad de los partidos políticos en cuanto a sus candidaturas. Debo señalar algo muy importante. La relación, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, pero la posible postulación de candidaturas no es de los grupos de atención prioritaria ante el Instituto Electoral. Es de estos grupos de acción prioritaria frente a los partidos políticos, que son quienes los van posiblemente a colocar como candidatos, ¿no? Por eso es muy importante esta palabrita que mencionó Elizabeth, el tema de las precampañas. El registro interno de los partidos políticos de los posibles candidatos tiene que ser antes de las precampañas, porque las precampañas ya constituyen las personas debidamente registradas ante los partidos políticos que están contendiendo ya formalmente por una candidatura, ¿no? Ahorita vamos a mencionar algunas fechas muy importantes respecto a ello. Comentarles que estamos ya en los días finales, semanas finales, previo al inicio de la etapa de precandidaturas, ¿no? En la lámina 17 que está en la pantalla, si me ayudan con ella, hablamos de otro concepto novedoso, pero muy importante. Es la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Cito casi textual lo que dice el Acuerdo 91, artículo 39, de los lineamientos que estamos revisando, que insisto, están disponibles en el micrositio del Instituto Electoral. Las personas ciudadanas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, así como a comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, al momento de ser postulados por los partidos políticos, deberán cumplir con la autoadscripción calificada. Es decir, deberán ser integrantes de pueblos, barrios o comunidades indígenas con vínculo efectivo, un vínculo legítimo con su comunidad, documentado y comprobable. Esa es la palabra clave, documentado y comprobable con su colectividad, o sea, con su comunidad, e instituciones sociales, económicas, culturales y políticas respectivas. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en el pueblo, barrio o comunidad situados en el ámbito territorial por el que pretendan postularse. ¿Los partidos políticos saben estos requisitos? Ya lo saben, porque son justamente las instancias obligadas a presentar esta documentación o esta legitimación, ellos sí, los partidos, ante el instituto, respecto a sus candidatos previamente anotados, ¿no?, en sus listas de posibles candidatos, ¿no? Quizá tenemos dudas al respecto, fenomenal, para poder aclarar un poco después, ¿no? Vamos a la lámina 18, que tiene que ver con que algunos de los medios útiles para comprobar la autoadscripción, repito, no ante el instituto, sino ante los partidos políticos postulantes, son cualquier documento que avale que somos
autoridad tradicional, constancia expedida por alguna autoridad tradicional que acredite la pertenencia a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena, algún escrito firmado por integrantes de la comunidad que avale la pertenencia, ahorita voy a subrayarlo, y comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales en la comunidad. La resolución del tribunal hace mucho énfasis en el tema de la asamblea. La asamblea en última instancia es quien legitima o no a sus representantes, a sus autoridades. Esa es la máxima autoridad de una comunidad, la asamblea. Por eso, un medio útil para comprobar la autoadscripción es un escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen la pertenencia, o sea, la asamblea, ¿no? En este caso. Toda evidencia aportada se recibirá de buena fe, pues no existe un catálogo oficial de autoridades tradicionales en la Ciudad de México. Un tema este último, ustedes saben, muy comentado en las reuniones que hemos tenido con ustedes a través del tiempo, ¿no? Pero en este caso hablamos de las posibilidades de acceder a una candidatura. Pasamos a la página 19, a la lámina 19, que tiene que ver con el sistema Conóceles, el que mencionaba la maestra Elizabeth. Parte, por supuesto, de que como personas candidatas, posibles candidatos, y sobre todo pertenecientes a un grupo de atención prioritaria, tenemos el derecho a que nuestra candidatura sea conocida por todas las personas votantes a través de diversos medios. Entre ellos, el Instituto diseñará el sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles, donde estará disponible la trayectoria del candidato, las propuestas y la autoidentificación de cada contendiente a los puestos de representación popular. Al ser un medio masivo, la idea es que el postulante, el candidato, perteneciente a grupos de atención prioritaria, grupos vulnerables, grupos históricamente marginados, tengan acceso a un medio oficial para poder dar a conocer sus propuestas, ¿no? Este sistema aparece en pantalla un ejemplo, ¿no? Puede ser ejemplo https://candidaturas.ine.mx. Este sistema evidentemente hoy no existe porque aún no hay candidaturas, ni siquiera tenemos precandidaturas en este instante. Pero cuando ya se confirme, se oficialicen las candidaturas, se pondrá en circulación para difusión de las propuestas de cada uno de los candidatos que hayan obtenido esta categoría de candidatura, ¿no? Y finalmente pasamos a la lámina 20, que tiene que ver con sencillamente refrendarnos que permanentemente están a resguardo y tenemos el derecho de acceder a los juicios de la protección de derechos político-electorales de la ciudadanía, ¿no? Cualquier ciudadano tiene acceso a este tipo de procedimientos y en este momento subrayamos mucho, posibles candidatos también tienen derecho a acceder a estos juicios para protección de derechos político-electorales de la ciudadanía. Recordemos nada más que, y es donde nos gusta mucho subrayarlo, la diferencia de autoridades. Los juicios de protección no se hacen ante el instituto, se hacen ante el Tribunal Electoral en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Esa es la esencia misma de estos juicios de protección a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Hasta ahí llegaré mi participación, no sin antes pedirle a Rogelio que nos ponga la lámina 22, que son los datos de orientación que tenemos permanentemente habilitados para brindarles asesoría. Este es un primer saque. Permanentemente tenemos canales de comunicación con ustedes. El primero de ellos es el Centro de Atención Telefónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, también llamado CITI-SM, que es el 800-433-3222 y 5526-521175, pero también tienen ustedes, por supuesto, las puertas abiertas en los dos distritos aquí representados, Distrito 19 y Distrito 25. Y para finalizar mi participación, pedirle a Rogelio que nos ponga la lámina 23 con otra vez la dirección electrónica del micrositio de acciones afirmativas para pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Aparece la dirección y también el código QR para que quien guste tenerlo permanentemente disponible. Antes de ceder la palabra, fechas que me faltaba proporcionarles. Las fechas propias de el periodo electoral, ¿no? De los momentos que más nos interesarían, serían las precampañas. Las precampañas de diputaciones y de alcaldías, recuerden que el cargo de diputado también es un cargo que tenemos acceso a él, la posibilidad de tener acceso. Las precampañas de diputaciones son del 25 de noviembre al 3 de enero del 2024.
duran 40 días. Por ello la importancia de que previo al inicio de las precampañas se pueda obtener justamente la categoría de precandidato de los partidos políticos para poder acceder en su caso a este periodo de precampaña. Un segundo periodo que es muy importante tener presente es el registro de candidaturas, es decir, quien obtuvo la candidatura a través del acto de precampaña, su registro será del 8 al 15 de febrero del 2024, solo 8 días de registro. Esto lo hace el partido político ya, con su candidato oficializado. Y un tercer rango de fechas muy importante que para tener en cuenta es que las campañas ya formales de diputaciones y alcaldías, entre ellos pues con los concejales, son del 31 de marzo al 29 de mayo del 2024. Estas campañas durarán 60 días, pues previo a la jornada electoral del primer domingo del mes de junio del 2024. Hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias por su tiempo y les cedo la palabra al moderador. Muchas gracias. Gracias, maestro. Se encuentra con nosotros el licenciado Humberto Enrique Suárez Cuevas, en representación de la vocalidad de organización electoral de la 21 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Les comento nuevamente que esta asamblea está siendo videograbada y que va a estar publicada en el canal de YouTube del Instituto y en sus redes sociales para si ustedes con posterioridad quieren consultarla o volver a ver los puntos que se tocaron dentro del orden del día. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor moderador. El quinto punto del orden del día corresponde a la deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Gracias, secretaria. En este punto, ya sea que los que hayan escrito en las papeletas que les dimos al principio alguna pregunta, nos las pudieran pasar, o bien quien quiera hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos en 3 ocasiones, si gusta levantar la mano, un compañero va a acceder a su lugar y le va a dar el micrófono para que formule su pregunta y nosotros podamos darle la contestación procedente. ¿Alguien del público que está presente desea hacer alguna pregunta en relación con los temas que se han comentado? Sí, el caballero, por favor, que está aquí. Sí. ¿Sí, verdad? ¿No? ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Bien. Al no haber quien solicite el uso de la palabra y que los temas están suficientemente explicados, les comento que de todas formas nosotros podemos proporcionar la información que ustedes gusten en el momento que quieran, ya sea en la dirección digital 19 o 25, y toda la información que ustedes consideren. También podemos ampliar esta explicación de los temas que, como ustedes vieron, son un poco extensos, pero con todo gusto podemos estar ahí. Si fue suficientemente la información proporcionada al respecto, vamos a proceder a concluir con la asamblea. No sin antes agradecer al personal que proporcionó la orientación, la asesoría técnica en el video, en la asistencia, en el registro para la realización de esta asamblea, y a las personas asistentes que participaron, pero sobre todo reconocer la asistencia de las personas integrantes de los 14 pueblos originarios de la Ciudad de México por estar presente. Estos temas son novedosos, sabemos de la importancia, y si hay alguna inquietud que surja más adelante, ustedes tienen los teléfonos de nosotros, tenemos a una gran parte en grupos de WhatsApp, pueden formular sus preguntas, podemos complementar esta información y dar mayores detalles. Yo les comento que les entregamos un documento que se llama el AQ94, aquí lo tengo en mi mano derecha. Este documento está un poco más extenso, pero al igual que el día de ayer con Barrios, les vamos a enviar disgregado el documento porque hay cuestiones muy importantes en relación
con la autoadscripción, con las acciones afirmativas, con los plazos y con los documentos que ustedes tendrían que presentar en su caso ante los institutos políticos, y sobre todo las fechas que son tan determinadas tanto para las candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, representación proporcional, y la alcaldía o las alcaldías para la Ciudad de México, las 16 alcaldías. Al no haber más puntos que tratar, por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a usted y a los presentes que han sido agotados todos los puntos listados. Gracias, secretaria. Al no haber quien haya solicitado el uso de la palabra y al haber sido agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:15 del día 17 de noviembre de 2023, se da por concluida la Asamblea Comunitaria Informativa para todos los pueblos originarios de Xochimilco. Voy a hacer mención, digo, me lo sé de memoria, pero no quiero que me falle ahí alguno, ¿no? Para San Andrés Aguayucan, para San Francisco Tlanepantla, para San Gregorio Atlapulco, para San Lorenzo Atemuaya, para San Lucas Xochimanca, para San Luis Tlachaltemalco, para San Mateo Jalpa, para Santa Cecilia Tepetlapa, para Santa Cruz Acalpisca, Santa Cruz Xochitepec, Santa María Nativitas, Santa María Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco. Entonces, siendo las 19:15, se da por concluida esta Asamblea Comunitaria Informativa, pero les solicito por favor que no se paren de sus asientos, ya que una vez que concluya esta Asamblea, los compañeros del Instituto Nacional Electoral van a transmitir un video que dura 2 minutos en una lengua de las que comentó Leopoldo, que son las que mayormente serán en nuestro país, y les dará un mensaje brevísimo, ¿no?, complementario a esta Asamblea Comunitaria Informativa para los pueblos originarios de Xochimilco. Por favor, licenciado. Muchas gracias, maestro Gaitán, por su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Humberto Enrique Suárez Cuevas, venimos de parte de la Junta Distrital Ejecutiva número 21, ubicada aquí en Xochimilco, en el edificio de la Plaza Manantiales. Como parte de las acciones afirmativas que se están realizando para las comunidades, barrios y pueblos originarios que hablen alguna lengua indígena, tenemos, por favor, tenemos también la vinculación con el dictamen que ya mencionaron magistralmente los compañeros, y también vamos a vincularnos con estas medidas afirmativas con el propósito de vincular a cada vez más personas en condiciones de algún tipo de vulnerabilidad. Se están considerando las personas con discapacidad, las personas afromexicanas, las personas con diversidad de género y orientación sexual, y por supuesto los pueblos y barrios con alguna adscripción indígena. Para esto vamos a presentar un pequeño video, dura 2 minutitos, sobre la convocatoria de observadores electorales. Es muy importante participar en esta convocatoria porque justamente nos ayuda a darle validez, transparencia y certeza a las elecciones federales del año siguiente, que como ustedes saben van a ser históricas, son muy importantes ya que van a reemplazar muchísimos cargos, y evidentemente también muchos sabrán que los ánimos están un poquito fuertes en estas elecciones. Así que, maestro Rogelio, si me ayuda, por favor. No, es que no encontré. Inxolalme, tlen caltanahuatisque ini, tlen hueyaltepetl mexisco, namech yolegua ma xitlachiasqui, tlen tlaixtlali, tlayecanalis, macuilzontli iwan sempoalonyei, macuilzontli iwan sempoalohnau. Ticmati toni yej intlachialis, tlen teixtlali ueyi tlayecanalis, ye ihcuac se tlacatzintli tlaixmatque, quihtahti kenin cuitatohque, iwan tequitohque intlaixtlalil tlayecanalis yehan, ixpanexti kenin nihin tequimej tlapoua
ixtatilmej, iuan nochi tlasentililmej tlaixtlalil. Sayo monekis moamatixkopin, iuan se moixkopin yekinpa. Uelis timoixixkilotiu tech intlaixnextil tlen calhueyitlayekanalis iuan monek. Yeski timexikatlajka kipia tiktemitis mo amatlaixmatilis. Uelis timomachtis tech kaltamachtil anoso tech tepuzmecatl. Opalihuilis quiyolchicaua tosentilil tech toaltepetl. Ximopanti tech in internet. Observadores.ine.mx anoso huelis tiascampa incal ine tlen cachi amohuesca yetos. Tikpiaka intonal chicome tlen macuilpa mesli, tlen macuilsontli uan sempouali onagui. Como tikneki tikmatis cachi huelis tiquitas. www.ine.mx Iuan ximosentili tech intlaixtlalilis cachi hueyi tlen tohueyi altepetl Mexixco. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien sabe en qué lengua se presentó la cápsula? Sí. Exacto, fue en náhuatl de la región centro, justamente para acatar este dictamen de esta sentencia y presentar estas acciones informativas para pues no abandonar a este sector de la población que es muy importante para el INE y también para el ISM. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo. Venimos, como les comento, en representación de la vocalía de organización electoral, Merari Baleón Pérez, y del vocal ejecutivo, el licenciado Luis Carlos Orihuela Ordóñez, perdón. Y también ellos pues extienden sus saludos y a través de nosotros y también agradecen aquí a los compañeros por el espacio brindado para presentar esta pequeña cápsula para la convocatoria. Mi compañero Oscar Santillán les va a dar algunos trípticos en donde pueden continuar, o bueno, más bien pueden comenzar y continuar su proceso de registro. Tienen hasta el 7 de mayo para registrarse y van a haber dos formas de capacitación, que puede ser presencial en la Junta o puede ser en línea si tienen alguna otra actividad. Y pues nos gustaría contar con su participación, pues porque es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias, licenciado. Con esto concluimos la invitación que les hicimos para la Asamblea Comunitaria Informativa para Pueblos Originarios para ver el tema relativo con acciones afirmativas. De cualquier forma, vamos a continuar enviándoles la información a todas las personas que nos han proporcionado su correo electrónico o su número telefónico en los grupos de WhatsApp y algunos videos que están relacionados con este tema en diferentes lenguas, ¿no? Que si la capacidad de nuestro WhatsApp o Telegram da para que ustedes puedan seguirlo, y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram, tanto al Instituto como a la 25 y la 19 Dirección Distrital del ISM, donde constantemente subimos información relacionada con el proceso electoral, con este tema y con las actividades que realizamos ordinariamente y sobre todo con los pueblos originarios de Xochimilco. Que pasen buenas noches y feliz fin de semana a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Buenas noches.